Bueno, pues vamos a comenzar. Son las 7:06, así que bueno, creo que hemos dado margen de sobra. No os vamos a engañar y también, no sé si os habéis dado cuenta o no, pero hemos corregido un pequeñito fallo que teníamos, que Jaime Pinilla es partner y CDO en eSports Amateur Series y lo teníamos equivocado con la charla de ayer. Así que para empezar, no está mal empezar una sesión de estas características pidiendo perdón al ponente. Ya lo No pasa sentimos, nada. pero bueno. Bueno, aprovechamos y comentamos que ayer tuvimos la primera sesión de esta eSports Week dedicada a la tecnología, que sí que fue con Álvaro Enrique de Luna, CEO de Many Walls, y estuvimos hablando de realidad virtual y realidad aumentada. Y para la charla de hoy tenemos con nosotros, como bien decía, a Jaime Pinilla Campos, que es partner y CDO en eSports Amateur Series. Y bueno, pues la idea de hoy un poquito, cuando yo estaba hablando con Jaime, preparando un poco la sesión y viendo de qué podíamos hablar y que pudiese ser interesante y demás, eh, vamos, mejor que nadie, mejor que nadie para comentaros lo que han estado haciendo y demás, pero sobre todo, ahora mismo en el sector abunda muchísimo lo que son, bueno, pues un montón de aplicaciones de analítica, ¿no? Y la analítica se puede utilizar de muy diferentes maneras y luego hay muchas diferentes formas de hacer analítica, inteligencia artificial, subderivados, en fin, muchas tecnologías, ¿no? Pero al final, y es por eso por lo que bueno, pues me agrada mucho que tengamos esta charla hoy y que esté Jaime presente con nosotros, es porque nosotros siempre hemos apostado desde eSports Bureau por la tecnología, no solamente como algo que tiene que estar ahí o en el que tenemos que traer algo derivado de otros terrenos y aplicarlo tal cual, sino que tiene que tener un objetivo, ¿no? La tecnología, al fin y al cabo, si no tiene un objetivo, pues sí es tecnología, pero no nos valdría de mucho. Y la verdad es que yo creo que ellos, como una competición amateur, cuya misión precisamente es, bueno, pues facilitar a los jugadores el tener o el poder dar ese salto a la profesional, que utilicen la tecnología de la manera que lo están utilizando para buscar y encontrar y gestionar talento, pues la verdad es que en cuanto que Jaime me lo comentó, yo dije, esto tiene que ir de cabeza porque es precisamente lo que nosotros promovemos desde eSports Bureau y lo que nosotros buscamos para este tipo de conferencias y de charlas. Así que sin más dilación, yo ahora dejo de compartir pantalla, puedes compartir la tuya, Jaime, y arrancamos cuando tú Perfecto. quieras. Ok. Un momentito que comparto. Muy bien. Vale. Pues bueno, no sé si estáis viendo la pantalla, creo que sí. Sí, ya se Eh, ve. Perfecto. Antes de nada, muchas gracias Rafael por la presentación, por la introducción. Y también me gustaría dar las gracias, y bueno, primero buenas tardes también, y dar las gracias a los organizadores de estas charlas, los que habéis hecho posible todo esto, que son eSports Bureau y Siro Comedia, y también a los patrocinadores que ponen su granito de arena pues, para que día a día el sector vaya creciendo, ¿no? Como Rafael comentaba, yo soy partner y CDO dentro de eSports Amateur Series. eSports Amateur Series, más adelante os comentaré a qué nos dedicamos, pero en grandes rasgos somos una de las competiciones amateur enfocadas en League of Legends más grandes de España, dando servicio a todos nuestros gamers a través de ligas y demás competiciones durante todo el año, ¿no? Esta charla pues está enfocada a que os expliquemos un poquito cómo usamos los datos desde nuestra empresa a la hora de buscar y gestionar ese talento que muchas veces pasa desapercibido porque no tiene los medios para sacarlo a flote, y entonces nosotros vimos ahí la oportunidad de dar nuestro granito de arena, ¿no? Antes de nada, pues muchos me conocen, pero otros no, entonces me presento. Yo soy Jaime Pinilla, como decía, y soy un chaval de Madrid de 23 años. Aún así, ya tengo una experiencia previa en el sector, sobre todo en el sector del Big Data, a través de, bueno, pues he trabajado para los Juegos Olímpicos, en los malogrados Juegos Olímpicos de este año, de Tokio 2020, y también para Sanitas como analista de datos, ¿no? Y simplemente entré aquí al sector gaming a través de, bueno, la pasión que tenía por los videojuegos, sobre todo por el Mario Kart, como veis, y bueno, también mi pasión por el baloncesto, que eso se traduce mucho en esa pasión por intentar aportar algo al sector de la competición, al sector competitivo, ¿no? Como decía antes, la charla es para ver cómo nosotros encontramos y promocionamos el talento competitivo. Nosotros, desde nuestra empresa, lo que hemos hecho ha sido crear una fórmula de valoración de jugadores que la hemos llamado EA Rating System, ¿vale? Esta fórmula está basada, como veréis más adelante, en técnicas de Machine Learning, en técnicas de Big Data, etcétera, ¿no? Pero me parecía muy interesante, en vez de empezar por contar lo que es la fórmula, empezar por el proceso. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos a esta fórmula a través de un largo proceso
que empezamos hace varios años ya, ¿no? Entonces, el proceso que vamos a seguir en la charla de hoy va a ser el que está explicado en los puntos de la derecha. Primero os voy a contar cómo generamos nosotros competiciones y cómo esas competiciones nos sirvieron para ir ganando poco a poco expertise. Después, cómo esas competiciones nos dieron la oportunidad también de analizar las necesidades que existen y, a partir de esas necesidades, ver los problemas que hay y luego también desarrollar las herramientas que permitan expandir nuestra comunidad, que esas herramientas también están basadas en datos y por eso creo que también es interesante que os contemos cómo los datos nos han ayudado a ir solucionando ciertos problemas que hemos ido detectando. Y por último, crear ese entorno analítico adecuado con toda la experiencia que hemos conseguido en el proceso y de esa manera de crear ese entorno específico donde podemos introducir nuestra fórmula de valoración y la serie de herramientas que hemos creado en torno a ella. Y de esa manera pues poder promocionar el talento de nuestra comunidad. Pues lo primero era contaros quiénes seas, ¿no? Y qué seas. Mis compañeros me estarán viendo aquí y les quiero dar un fuerte abrazo a Luis Mosquera y Luis González, porque sin ellos esto no sería posible. Son los que hace varios años, como gamers también, como yo y como el resto del equipo, vieron la oportunidad de, oye, vamos a ofrecer competiciones para todos aquellos gamers que sueñan con dar el salto al profesionalismo y con todos aquellos gamers que solamente buscan también una experiencia for fun. Entonces, hace varios años nació la antigua Liga Española de LOL, que se tradujo ahora mismo en EAS, y Esports Amateur Series, y fuimos sumando una serie de personas que han hecho posible que este proyecto esté donde está hoy. También un fuerte abrazo para Jaime Marín Lozano, que probablemente muchos conozcáis, ya que es nuestra cara más visible a través de redes sociales, y también a Adrián, que es nuestro CTO. Por último, abajo, dos personas que sin ellas nada de esto tampoco sería posible, ya que son un valor fundamental para EAS al tener mucha experiencia ya en el sector y muchos de vosotros, por no decir la mayoría, seguro que los conocéis. Manuel Moreno y Hugo Velasco. Manuel fue el antiguo director de SL para Iberia y LATAM y Hugo Velasco era el antiguo marketing manager de EA y Xbox. Por lo tanto, también nos aportan un valor diferencial y nos ayudan pues, a detectar muy bien esas necesidades y cubrirlas. Como veis, nosotros pues, fuimos uno de los primeros organizadores de ligas amateur de League of Legends aquí en España. Por lo tanto, pues hemos ido adquiriendo bastante expertise porque tenemos un fuerte compromiso con mantener a nuestra comunidad bastante conectada entre ellos y pues al final estar también conectados nosotros con ellos mismos, porque nosotros también somos parte de esa comunidad. Y como decía antes, no todos venimos del sector gaming per se, sino que hemos venido a este sector a través de unas actividades previas, como puede ser el Big Data y Analytics en mi caso, o en el caso de algunos compañeros desde la ingeniería o el consulting. Como decía, en eSports Amateur Series nosotros somos desarrolladores de la escena amateur y pues al final, gracias a este proceso, hemos ido convirtiéndonos en unos expertos en aprovechar esas ventajas que te ofrece el ecosistema amateur y que quizás no se encuentran en otros ámbitos como puede ser el ámbito profesional, ¿no? Para todo aquel que esté un poco más desconectado de la esfera de los eSports, a la izquierda veis una pirámide, ¿no? El sector eSports se suele dividir en estos tres segmentos. En el primero encontraríamos los clubes profesionales, aquellos clubes que compiten al más alto nivel, sea el videojuego en el que sea, desde League of Legends hasta cualquier otro título de la competencia. Y después por debajo nos encontramos los semi-pro teams y los amateur teams, ¿no? Los semiprofesionales dentro de aquí no solo engloban equipos que a lo mejor no tienen los recursos para dar el salto al profesionalismo, sino que también engloba a aquellas academias que aparecen como resultado pues, de una fusión entre equipos con un equipo de profesional y un equipo amateur, o simplemente como que el equipo profesional ha decidido crear una sección amateur dentro de su club, ¿no? Y luego los amateur teams son pues, esos equipos ya for fun que simplemente se reúnen amigos para jugar y han decidido, en vez de jugar esas partidas recreativas, dar un saltito más y meterse en una competición como puede ser eSports Amateur Series, ¿no? Nosotros nos centramos en esos dos rangos de mercado, nos centramos tanto en el semiprofesional como el amateur, porque entendemos que las necesidades de cada gamer y de cada club son diferentes. Entonces, queríamos ofrecer un producto que se centrara muy bien en esos dos segmentos. También les damos la oportunidad de competir regularmente en un entorno adecuado a su nivel. No es lo mismo competir en un fin de semana, sino competir
a lo largo de varios meses. Competir a lo largo de varios meses contra rivales de tu mismo nivel te hace crecer, te hace obtener esa regularidad que más tarde veremos cómo se traslada a esa fórmula de valoración de la que os hablaba anteriormente y también nos sirve para poder promocionar ese talento hacia el estrato superior. Y como última ventaja nuestra es que tenemos el expertise pues, para construir esas herramientas de las que os hablaba, gracias a que nos hemos centrado mucho en esa base y nos hemos centrado en las necesidades que tienen ellos, ¿no? Estas competiciones y estas herramientas de las que os hablo están englobadas dentro de un ecosistema. Este ecosistema nosotros lo hemos denominado ecosistema EAS, pues porque tiene una forma como de sistema solar. Al final nos resulta bastante graciosa la comparativa entre el sistema solar y lo que hacemos nosotros dentro de eSports Amateur Series, ¿no? Al final ofrecemos una solución integral para todos los gamers y esa solución se basa en esa mezcla entre competiciones y herramientas. Tenemos la competición a lo largo de todo el año, estructurada en base a varias competiciones diferentes, porque no solo contamos con una liga, sino que contamos también con varias competiciones que son de una duración menor y las hemos situado en momentos estratégicos del año. Esas competiciones pues son la final presencial que tenemos dentro del circuito Tormenta de League of Legends, tenemos también EAS Grand Prix, que es una competición 1 contra 1 en formato torneo muy parecida a lo que sería una Copa del Rey de baloncesto o una Champions League de fútbol. Luego tenemos una Open Cup para todos aquellos gamers que no han podido jugar durante nuestra liga regular. Y por último, un torneo que es Madness EAS, a través del cual nosotros lo que queremos es ofrecer pues, una experiencia un poco lúdica, un poco más alejada a lo que sería la competición para ganar, sino más una competición por pasarlo bien, ¿no? Esas competiciones también van englobadas dentro de ese paquete de herramientas que nosotros ofrecemos y del que os voy a hablar ahora a continuación, que sería EAS Radar y EAS Insight, ¿no? EAS Radar es las herramientas que hemos diseñado a través del uso de los datos para hacer como una especie de hub, un punto de encuentro de la comunidad, ¿no? Y EAS Insight es nuestro hub de estadísticas donde nosotros hemos aplicado esas técnicas analíticas también y donde aparte se ven pues, otro tipo de herramientas interactivas para que los gamers puedan observarse, puedan mejorar e interactuar con el resto de la comunidad, ¿no? Como veis, actualmente nosotros estamos muy dedicados solamente al campo del League of Legends y de todos los juegos que genera Riot Games. Tenemos una relación estrecha con ellos, por lo tanto, al final nos queremos centrar mucho en League of Legends. Y también porque venimos de haber jugado el juego, es un juego que conocemos, un juego que nos gusta, y por lo tanto queríamos también ser parte de él. Y algunos de los equipos que compiten en el ecosistema pues son, por ejemplo, Movistar Riders, que lleva ya 2 añitos con nosotros compitiendo dentro de nuestro ecosistema, Clash, que es una organización italiana, o S2V y Arctic Gaming, que también son muy conocidos, ¿no? Al final, como os hablaba antes, estas son las competiciones que nos pueden estructurar a lo largo del año, ¿no? Aquí simplemente es una imagen de todo aquello que comentaba anteriormente. ¿Y por qué nosotros decidimos que tenía que ser una competición estructurada a lo largo de todo el año? Pues bien, porque nosotros este calendario competitivo nos permitía 2 cosas bastante claras. Una es obtener esos datos para mejorar nuestros productos y lo segundo era experimentar con nuevos formatos. Al final nosotros entendemos que los datos es algo que nos sirve para generar mayor valor añadido al usuario. El usuario al final viene para la competición, pero se tiene que quedar por algún motivo. Y ahí estaban los datos. Al final yo pensando todo el equipo, lo que pensábamos era, oye, pues está muy bien que jueguen, pero hay que darles algo más. ¿Cómo se les puede dar algo más? Pues habrá que analizar. Entonces, para analizar se necesitan esos datos. Sin los datos nosotros no podríamos analizar cuáles son sus necesidades, cuáles son las cosas que ellos requieren y tampoco podríamos hacer ningún producto basado en analítica, obviamente, ¿no? Entonces, al final, ese era el motivo de realizar varias competiciones durante todo el año, ¿no? Aquí, como veis, pues al final nosotros toda esta información que recopilamos, todo este feedback, lo teníamos que plasmar, porque es algo que nos ayudaba mucho a entender por qué estábamos haciendo ciertas cosas bien y por qué estábamos haciendo ciertas cosas mal, ¿no? Al final nos dimos cuenta, esto es una encuesta del año pasado, que teníamos un feedback muy alto. Teníamos un feedback de que el 91% de los jugadores volverían a participar, de que había una satisfacción general muy alta y de que existía pues, una gran resolución de conflictos, una gran tasa de resolución de conflictos. Algo bastante inusual, por cierto, dentro del sector amateur, donde se suelen dar muchos conflictos dentro de las partidas
pues por diversos motivos, ya sea cuentas Smurf. Cuentas Smurf, para el que no lo sepa, son cuentas secundarias que tienen jugadores. Puede haber problemas de comparecencia, problemas dentro de la partida de diversa índole, ¿no? Y al final es un dato muy positivo. También había una satisfacción grande con la organización y también una tasa de NPS, que es el Net Promoter Score, todas las personas que te recomiendan por encima del 90%. Sin embargo, nosotros dejamos también una pestaña libre a que cada uno pusiera aquellas recomendaciones que consideraban que tenían que hacernos, o simplemente un espacio para ellos poder expresarse libremente, ¿no? Y nos dimos cuenta de que es verdad, que solamente con competiciones no se podía mantener esta satisfacción del usuario, ¿no? Lo que nos deja la siguiente pregunta, que es ¿cómo apartar valor añadido al usuario? Y aquí es donde está la respuesta, que es poniendo los datos al servicio del jugador. Nosotros, primero, para analizar esto de los datos, teníamos que saber si el sector en el que estábamos dedicándonos era un sector que tenía crecimiento. No tenía sentido tampoco el ofrecer un producto que quizás no era acorde a lo que el mercado demandaba, pero vimos que también había una oportunidad, porque ahora era el momento de empezar a desarrollar esas aplicaciones, el empezar a desarrollar ese ecosistema y poder potenciarlo de alguna manera, ¿no? Nos hemos dado cuenta, y bueno, a cualquiera, que todo el mundo se habrá dado cuenta, de hecho, de que el sector de los eSports no es un sector estático, es un sector que ahora mismo está en un crecimiento brutal, como dicen organizaciones como ESPN, que por primera vez somos testigos del nacimiento de un nuevo deporte. Es algo que no se nos escapa, ¿no? Actualmente, pues el sector es un sector que tiene una audiencia muy alta, de casi 450 millones de espectadores, pero tiene una tasa de crecimiento inusual. Crecemos a un ritmo del 12% de media, lo que nos deja un margen de mejora que es gigantesco. Pronto los eSports se comerán a ese online gaming, ya no quedarán gamers que jueguen for fun, sino que todos los gamers van a competir y pronto dejarán de existir videojuegos recreativos para pasar a ser unos videojuegos todos con un ámbito competitivo muy marcado, ¿no? Por lo tanto, pues oye, los eSports cada día traían más gamers, nosotros nos dimos cuenta, igual que todo el mundo en este sector, y nos dimos cuenta de que había un problema que acompañaba esto, que era que se creaban nuevas necesidades, ¿no? Nosotros lo entendimos que existían ciertas necesidades, por lo tanto se tenían que crear ciertas soluciones para potenciar este sector. Generalmente, con todas las respuestas que fuimos recibiendo, las necesidades tiraban hacia dos muy marcadas, ¿no? La primera era que muchos managers de club nos contactaban para decir que necesitaban herramientas para encontrar jugadores y conformar sus equipos. Y no solo eran managers los que nos estaban contactando, sino que también eran chavales que jugaban por fan desde su casa y ellos también querían buscar gente que compartiera sus mismas aficiones y, bueno, formar un equipo. Y nos dimos cuenta de ello. Y lo segundo que también recibimos por parte de los gamers como feedback fue que muchos de ellos tenían aspiraciones a llegar a estratos superiores. Muchos de ellos querían llegar a Superliga Orange o muchos de ellos pues tiraban incluso más alto y decían, oye, ¿por qué no voy a poder jugar en la LEC? Que la LEC es la Liga Europea, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de que, oye, los jugadores necesitaban plataformas para darse a conocer y demostrar sus habilidades respecto al resto. Por lo tanto, lo que hicimos fue, vamos a estudiar el mercado, vamos a ver lo que ya existe y lo que todavía no se ha hecho. Para ello, nos fuimos primero al deporte tradicional. Como veis, o sea, al final aquí es una imagen de baloncesto, por lo que yo os comentaba de que una de mis pasiones era el baloncesto. Y vais a entender muy bien por qué el baloncesto es un deporte que nos sirve mucho para extrapolarlo a los eSports. En el baloncesto se usan fórmulas de valoración de rendimiento. Cuando los jugadores compiten en un partido normal, sea NBA, sea ACB, o sea también incluso en competiciones locales como en la Federación Madrileña, lo que pasa es que las estadísticas se acumulan y a través de una fórmula de valoración muy sencilla en este caso, que simplemente suma las acciones positivas y resta las acciones negativas, se llega a una nota concreta en la que cada jugador puede ver de una manera bastante analítica y bastante sintética cuál ha sido el desempeño que ha hecho en su partido. También existen ciertos rankings, sobre todo en América, que son Power Rankings de Recruitment. ¿Esto qué es? Esto es usar la fórmula de valoración que se ha creado anteriormente para establecer unos rankings en los cuales cada jugador tiene una posición y esta posición está obtenida pues, a través de esa fórmula de valoración y a través de todos los partidos que ha jugado. Esto sirve para que pues, organizaciones superiores, como en este caso puede ser la Liga Universitaria o puede ser la NBA,
se fije en jugadores y los pueda fichar. Y luego también todo esto está enmarcado dentro de portales de estadística interactivos, que esto creo que es algo muy importante. De nada nos sirve a nosotros tener una fórmula de valoración o tener un ranking si no tenemos dónde consultarlo. Y tampoco serviría de nada el poder consultarlo si la manera de consultarlo es una manera estática. Es una infografía plana con la que yo no puedo interactuar y con la que yo no puedo hacer nada de nada, ¿no? Es muy importante esto, sobre todo porque no solo incita al usuario final a consumir nuestro contenido, sino que también nos ayuda a nosotros a, oye, vamos a buscar nuevas maneras de poder interactuar con la comunidad o vamos a poder ver nuevas maneras de crear nuevos productos, ¿no? Y también nos fijamos en los datos de los eSports. Al final es nuestro sector y teníamos que ver qué existía antes, porque si no sabemos lo que existía antes, no podemos mejorar si es algo que es igual o no podemos disruptir si queremos generar un contenido nuevo, ¿no? Entonces nos fijamos que existía una página que se llama OPGG. OPGG seguro que casi todos la conocéis, es un portal de estadísticas para partidas for fun de League of Legends, ¿no? En OpenGG el problema que tiene es que generalmente estas estadísticas solo son para esas partidas for fun. En muy pocos casos hay para partidas competitivas. Y si son de partidas competitivas, estos datos son incompletos o no están bien estructurados. Eso nos llevaba al siguiente punto que veíamos en la página, que era poco user-friendly. Nosotros, si queríamos desarrollar un producto, entendíamos que la mejor manera de hacerlo era a través de un portal que fuera bastante amigable, que fuera muy interactivo, muy fácil de usar, para que cualquier persona en nuestra competición fuera capaz de usarlo independientemente de pues, su manejo con la tecnología, ¿no? Esto hay que entenderlo bien porque en nuestro portal tenemos gente que viene desde los 14 años hasta los 39. O sea, es un rango de edad muy alto. Y vimos también que OPGG era un caso de éxito, claro. Al final la comunidad siempre habla de OPGG. Y nos dimos cuenta de una cosa muy importante. Muchos jugadores del amateur lo que usan OPGG es para promocionarse. Muchas veces cogen capturas de pantalla de las partidas que juegan for fun, las ponen en un tweet y dicen, estoy buscando equipo, adjuntando esa imagen. Nosotros pensamos, oye, no tiene sentido. ¿Por qué estás poniendo tu rendimiento de partidas for fun para promocionarte? Es incluso poco productivo, porque al final yo soy un equipo profesional y quizás me genera un poco de desconfianza el fiarme de esos datos, ¿no? Por lo tanto, dijimos, puede ser una buena manera también de tener ese feedback y de promocionar ese talento competitivo, el que los jugadores dejen de usar OpenGG y pasen a usar las herramientas que nosotros hemos ido desarrollando. Entonces, tuvimos las ideas. Estas ideas surgieron a base de, como os comentaba, hacer ese estudio de mercado, ir pensando qué cosas podían favorecer a la comunidad, qué cosas eran poco productivas, y nos dimos cuenta de que había dos maneras de hacerlo. La primera es EAS Radar y la segunda es EAS Insight. EAS Radar fue lanzado en 2019 y su objetivo era generar esa comunidad, era generar ese lugar donde la gente podía conectarse y donde la gente podía pues, encontrar nuevos compañeros con los que jugar o nuevos jugadores en caso de ser un club, ¿no? Y EAS Insight fue lanzado este año, lo lanzamos en enero, recibimos bastante feedback de la comunidad, feedback muy positivo, y su objetivo era generar engagement. El año pasado hicimos una pequeña prueba de EAS Insight dentro de nuestra web, sin denominarlo así, por supuesto, que pues bueno, nos tradujo esas grandes ansias de, oye, vamos a tener el producto ya final, ¿no? Por lo que este año decidimos lanzarlo y no esperar más. Y ahora os voy a pasar a comentar un poquito más en profundidad cuáles son estas dos herramientas, hacer un tour por ellas y de esa manera que veáis cómo usamos los datos, ¿no? La primera, como os comentaba, era EAS Radar. EAS Radar pues, es al final el punto de encuentro de la comunidad, donde ellos se conectan. Está basado en aplicaciones interactivas desarrolladas mediante BI, ¿no? Al final creemos que el Business Intelligence sirve muy bien para interactuar con la gente, ya que son herramientas pues, de un uso más cotidiano y que quizás tengan un look and feel más cercano a las personas, ¿no? Entonces, las herramientas que desarrollamos son dos. Por un lado desarrollamos EAS Bolsa de Jugadores y por otro EAS Scrims. En EAS Bolsa de Jugadores es el espacio donde toda la comunidad amateur puede conectar, donde hay un encuentro de jugadores, de equipos,
donde yo pongo mis ofertas, donde busco el contacto de un jugador para ficharlo, etc., ¿no? Y pues ahora mismo, bueno, no sé, ahora mismo el dato exacto ahora lo veremos, hemos tenido más de 500 jugadores registrados y el 33% consigue equipos en menos de un mes. En total acumulado habremos tenido un registro de superior a los pico usuarios, lo que está muy bien para ser un sector amateur y para ser jugadores que quieren buscar, pues eso, un equipo donde competir, no hay que olvidarlo. Que ahora mismo el sector está en proceso de desarrollarse y por lo tanto es importante poner a los clubes que quieren formarse pues las herramientas específicas que permitan encontrar jugadores para sus equipos, ¿no? Para sus rosters. Y la segunda aplicación que desarrollamos fue EAS Scrims, ¿no? Que es donde son los partidos de entrenamiento entre equipos. Y hay una interacción diaria del 80% de ellos. En esta bolsa ellos lo que hacen es encontrar el contacto de otros equipos y poder programar partidas de entrenamiento con ellos. Voy a pasar a mostraros un poco cómo sería el funcionamiento de la bolsa de jugadores y de esa manera veis cómo interactuaría una persona normal dentro de la bolsa, ¿no? Voy a pasar a ella. Esto es nuestra página web, ¿vale? Dentro de nuestra página web hay un apartado de bolsa de jugadores donde los jugadores clican y acceden a este portal, ¿no? Dentro de este portal, tú lo que puedes hacer como usuario es clicar en cada uno de los jugadores, ¿vale? Para poder observar su información. Una vez clicas, automáticamente se rellena el apartado de la derecha, mostrándote, en este caso, la grieta del invocador, que es, pues es el escenario donde se desarrollan las partidas de League of Legends, la posición que ocupa en el mapa, una breve descripción escrita por el usuario, su nombre, su contacto, etcétera, ¿no? Lo interesante de esto es la posibilidad de filtrar. Tú puedes filtrar, por ejemplo, en este caso por top, y automáticamente se te colocan los jugadores encontrados, que hay 81 en esta posición. Puedes filtrar por elo, que elo es el nivel que tienen dentro del juego. Por ejemplo, podríamos filtrar por oro. Bueno, perdón, he pulsado Iron, que es hierro. En este caso solo tenemos un jugador de hierro. Y por el otro lado, el tema de la división en la que pertenece dentro de ese elo. Como comentaba, también había una cosa importante, y era que los jugadores usaban mucho OPGG para promocionarse y para ver sus partidas. Nosotros entendimos que tampoco iba a ser bueno si cortábamos de raíz con las herramientas que usaban anteriormente. Por ello pensamos, vamos a incluir OPGG dentro de nuestro apartado para que de esta manera ellos se sientan un poco menos reacios a la hora de tener ese primer contacto con la plataforma. Es por ello que en la última columna aparece un enlace que si clicas te lleva automáticamente a esa página, ¿no? Si clicásemos aquí, un momento, aquí, ¿ves? Vendríamos a la página de OPGG del jugador en concreto. Y de esa manera, pues ellos tienen también ese contacto con la parte más tradicional de cómo se venía haciendo. Sin embargo, esto en el futuro va a ser sustituido por un enlace a la ficha de jugador que encontraríamos dentro de EAS Insight, que ya la tenemos desarrollada y la gente la usa muchísimo. Lo que pasa que entendíamos que primero era mejor tener un enlace a ese OPGG, ¿no? Pues si volvemos a la presentación, ya pasaríamos a la parte de EAS Insight, que es aquí donde queríamos poner el foco de esta presentación. Perdonadme si hablo un poco rápido o se me va un poco así las palabras, porque al final yo soy mucho de hablar rápido y creo que quizás a lo mejor os he confundido en algún momento. Pero aquí me voy a intentar parar un poco más, porque al final esta es la parte que creo que es más interesante para la charla de hoy, ¿no? Porque es nuestro portal donde tenemos esa faceta estadística y donde englobamos pues, todos los productos que al final hacen posible ese paso de ser amateur a ser algo más, a ser un profesional, y donde detectamos ese talento. EAS Insight es el entorno analítico más completo al servicio de la comunidad. Estamos hablando de que actualmente en España este es el portal de herramientas de analítica más grande de todo el sector. No existe ningún portal igual aquí en España donde puedas consultar tus datos de League of Legends en partidas competitivas. Repito, es importante la diferenciación entre partidas competitivas y partidas for fun, y es donde vas a poder interactuar, ver cómo se desempeñan tus rivales, ver cómo es tu desempeño en partidas, interactuar entre esas partidas y tener una serie de herramientas exclusivas totalmente gratuitas a tu disposición. Esto creo, el factor gratuito creo que es también bastante importante, porque al final nosotros no estamos aquí
para intentar que el jugador tenga que pagarnos lo máximo, no. Nosotros lo que estamos aquí es para intentar que el jugador se sienta en un entorno lo más profesional posible y que tenga a su disposición las herramientas para poder llegar a esas ligas superiores. Por lo tanto, entendíamos que lo mejor era hacer un producto totalmente gratuito y a su disposición, que puedan consultarlo en cualquier momento y que puedan interactuar con él de la manera más sencilla. Voy a explicaros ahora detenidamente, por un lado, lo que son los dashboards interactivos y por otro lado, lo que son las herramientas exclusivas, ¿no? Por primera vez nosotros hemos desarrollado una serie de dashboards donde puedes consultar, como os comentaba, toda la información de las partidas. Esta información es accesible pues, de una manera muy sencilla e interactiva. Y tenemos ahora mismo 4 dashboards disponibles para el público. Tenemos por un lado las fichas de jugadores, por otro lado los análisis de campeones, la comparativa de jugadores y los resúmenes de partido. Tenemos más sorpresas preparadas para el futuro que se irán lanzando progresivamente para que los jugadores puedan tener pues, un conocimiento más profundo del juego. Estas herramientas están diseñadas sobre todo gracias a la experiencia que tiene el equipo en el análisis de datos. No es tanto la parte de ciencia de datos lo que hay aquí, sí que es cierto que hay un trabajo detrás de conexiones a APIs, de luego cómo estructurar esos datos, esa arquitectura de datos, pero sobre todo lo que hace más relevante esta herramienta es cómo hemos aplicado el uso en tecnología BI, el uso pues eso, del trabajo diario que haría un analista de datos en una empresa corriente y lo hemos puesto al servicio del sector. Os voy a pasar a mostrar también, como hemos visto en la bolsa de jugadores, lo que serían estas herramientas. Aquí, si lo vemos, esto sería la ficha de jugador, en este caso un chico de Rabbit, Sácalos, y donde puede consultar toda la partida. Puede ir desplazándose por cada una de las jornadas de la liga. En este caso, aquí veis octavos de final y semifinal, porque también ha participado en otra competición que es el Grand Prix, estructurada dentro de la liga, por eso era como una especie de Copa del Rey. Y aquí veis que es completamente interactiva. Yo puedo clicar en este caso en uno de los personajes que el chico ha jugado y automáticamente toda la pestaña cambia. Toda la pestaña cambia, se me pone dónde la ha jugado, en la jornada 2 en este caso, cuál ha sido su rendimiento en las partidas, etcétera, ¿no? Puedo aquí ir cambiándolo también, otro de los personajes, etcétera, ¿no? Aquí hay otra cosa muy interesante, que es que todos los jugadores tienen presencia. Esto sería completamente inservible si no pudiéramos dar presencia a todos los jugadores de la liga. Creemos que es una herramienta que tiene que estar a disposición tanto del jugador que quiera aspirar a ese profesionalismo como al jugador que está en las secciones más bajas de la liga. Por lo tanto, podríamos irnos perfectamente a sexta división, quizás, seleccionar aquí a un jugador de esa división, como por ejemplo puede ser este chico, y de esta manera pues ver también su desempeño en lo que sería la liga. En este caso pues lo mismo, se cambia toda la hoja y puedes ir automáticamente pues viendo pues cuáles son sus estadísticas con los campeones o su rendimiento en cada jornada. Una cosa que veis aquí, que estoy ahora mismo con el cursor encima, es la posición del ranking del ERS. Esto va a ser muy importante después cuando os lo comente, porque es la posición que cada jugador ocupa dentro del ranking en función a la fórmula de valoración que nosotros hemos desarrollado. Y esto tiene visibilidad a lo largo de todos los productos de EAS, en las retransmisiones, en Twitter y en todas las comunicaciones que hacemos al final, ¿no? Otro de los dashboards, por ejemplo, que usamos, bueno, este es uno de los dashboards que usamos, perdón, para acceder a ellos, sería en el espacio de EAS Insight, podrías irte, por ejemplo, a comparativas individuales, ¿no? Por ejemplo, en comparativas individuales, cuando se cargan los datos, lo que se tiene es acceso pues, a una comparativa donde tú puedes seleccionar a 2 jugadores siempre de la misma división. Puedes seleccionar, por ejemplo, en este caso, a Ácalos, a Relevant, a cualquiera de esos jugadores y aquí seleccionas a otro. Automáticamente pues, aparece una comparación y puedes así, de esta manera, saber cómo te desempeñas tú contra otro rival antes de una partida o después de la misma. De esta manera puedes preparar muy bien pues, tus futuros partidos. Perdón, un momentito. Aquí. Cuando
Bueno, explicado esto, creo que podéis haceros una idea del uso que pueden dar los jugadores a la plataforma y de la potencia que puede tener para no solo, solo la escena de League of Legends, sino extrapolada a otras escenas y a otros videojuegos. Que es, repito, en lo que estamos trabajando, porque al final somos una empresa joven y queremos pues, poder dar estas herramientas a la mayor cantidad de jugadores posibles. Y llegamos a la parte que creo que es la más interesante de todas, que era lo que comentábamos Rafael y yo cuando tuvimos la llamada para poder explicar con vosotros y compartir todo lo que hacemos en eSports Amateur Series, ¿no? Y es el ERS. El ERS es nuestro ranking global. Es donde disruptimos generando valor. Un algoritmo que hemos creado, que tiene un trabajo detrás de más de 2 años, con un equipo de ingenieros detrás, que nos ha permitido, pues, oye, hacer esta fórmula, ¿no? El EA Rating System, como objetivo, tiene, bueno, se puede sintetizar estos 3 puntos en uno solo. Sin embargo, creo que está muy bien diseccionarlo y poder ver cuáles son los objetivos que nosotros teníamos en mente a la hora de empezar a plantear esta idea. El primero de ellos era aportar una mirada objetiva al rendimiento deportivo. El segundo, poner en valor la calidad y el talento. Y el tercero era generar el elemento de confianza en el proceso de scouting. Algo que para mí, personalmente, creo que es súper importante. Dejar de hacer un scouting tradicional en el que solo se ven partidos y pasar a hacer ese scouting tradicional con unas herramientas que te permitan analizar más variables que entran en juego. Por lo tanto, pensamos que era necesaria una herramienta que complementaban los intangibles, ¿no? ¿Qué es el EA Rating System? Bueno, pues antes de explicaros lo que es el EA Rating System, creo que puede ser interesante poneros un vídeo de lo que es. Entonces voy a compartir un momentito el vídeo y espero que se oiga y se escuche bien. Voy a ponerlo en grande y vale, comentadme si no se escucha, pero creo que sí. Que incluso está perdido. Vamos a ver, porque a veces se quita que entrar, la carta que es bastante buena. ¡Ojo! No consigue entrar de todo. ¡Qué buena ha sido la sentencia de muerte! Es un jugador que ya desde el principio está demostrando que por nivel está aquí para quedarse. Yo creo, Toad, que estará entre los 5 mejores jugadores de la semana. No para de subir posiciones en el ranking de Yado. Últimas noticias, Toad. El jugador ha recibido una oferta de la ERL italiana. Pues esto es lo que es el EA Rating System, un algoritmo único que es una fórmula exclusiva para medir el rendimiento competitivo, basado en este caso en Big Data y Machine Learning, y pues medios como Movistar y Sports pues, se han hecho eco de él y lo comparan con el ranking ATP de tenis, porque ofrece una similitud bastante particular, que es que los jugadores a medida que compiten más se hacen mejores, por lo tanto tienen más puntos también en ERS, suben más en el ranking y en función de lo que hagan en sus partidas, pues eso, pueden llegar a esa primera posición. Y llegar a esa primera posición, como veremos más tarde, en casos de éxito que hemos tenido, te permite ese salto bastante fácil a la primera división. El EA Rating System pues, nace hace varios años en una conversación bastante distendida entre los miembros del equipo, donde obtuvo un peso bastante importante la película Moneyball. Moneyball no sé si la habéis visto, pero es una película que aborda el uso de los datos dentro del sector del béisbol, ¿no? Trata de un chico, Billy Beane, que fue reclutado por los Oakland A's como pues, jefe del departamento de scouting. Y harto ya de varios pues, jugadores frustrados, decidió contratar pues, a un chico, que es el que aparece en la pizarra a la derecha, que fue el encargado de diseñar una fórmula donde usaba todas las estadísticas que generaban los jugadores a lo largo de un partido y conseguía a través de una fórmula sintetizar todas esas estadísticas en un solo número, que te daba esa posición final del ranking donde los Oakland A's, en este caso, que era el equipo, podían contratar a los jugadores que mejor les venía para el puesto que tenían vacante. Fue un caso de éxito tremendo. Hay que entender que los Oakland A's serían lo que viene siendo un equipo de tabla baja y ese año consiguieron llegar a las series mundiales, o sea, que es la máxima a donde todos los equipos de béisbol aspiran.
Entonces nosotros, en esa conversación distendida que teníamos, pues decidimos replicar lo que hacían los deportes tradicionales. Dijimos, oye, si estos han podido, nosotros obviamente nos va a costar trabajo, esto no es algo que se puede hacer de un día para otro, pero ¿por qué no vamos a ser capaces de poder hacerlo? Y en esa búsqueda por diferenciarnos, decidimos encontrar esa herramienta que nos permitiera usar de una manera alternativa todas las estadísticas que se generaban alrededor del juego. Lo que nos lleva a un proceso de creación bastante largo. Este proceso de creación más o menos duró cerca de 2 años y poco, que fue para lanzar la herramienta. Y es una herramienta que al final está en constante evolución. Esto está basado en Machine Learning, por lo tanto, cuantas más partidas se disputan, más datos tienes, más robusta se hace la fórmula, porque aprende de ella misma, ¿no? Entonces, pues al final estas son las fases que nos llevaron a, pues a lanzar la fórmula. La fase 1 fue la concepción de la idea, como os comentaba. Viendo esa película, le agradecemos mucho a la película el habernos dado pues, la oportunidad de tener la idea. Después, la construcción del equipo, combinando expertos en League of Legends con gente con conocimiento de los datos, ingenieros, etc. El inicio del diseño de la fórmula y de la recopilación de los datos estadísticos. Un testeo de esa primera fórmula ya llega en la fase 4, donde empezamos a realizar los primeros ajustes tras esos resultados obtenidos. Era, por supuesto, una beta cerrada, donde nosotros teníamos a gente externa que nos podía dar feedback, pero todavía era un producto muy, muy rudimentario. Ya en la fase 5 fue donde llegó ya esa primera fórmula ya trabajada y donde pudimos ponerla en práctica. La pusimos en práctica de manera privada, como repito también, en el split 2019 de EAS, en el split de otoño. Pudimos hacer un contraste de los resultados y finalmente aprobamos la V1, que era la que íbamos a lanzar en este primer split. Por lo tanto, ya en la fase 6 lanzamos la V1 en EAS 2020 durante el clasificatorio a Primera División Nacional. También como prueba cerrada, primero fueron solo unos pocos equipos los que pudieron meter a sus jugadores dentro de este ranking, para que nosotros también valorásemos cuál era el feedback de los jugadores, cómo estaba comportándose la fórmula en el momento real, porque es una fórmula que trabaja directamente con los datos en tiempo real, y de esa manera pues ver si estaba funcionando. Vimos que sí, vimos que el feedback era muy positivo, que la comunidad respondía también muy bien a ella, y por lo tanto se lanzó. Y ahora está disponible para todos los jugadores. Todo aquel que compite en EAS, sea 1 minuto o sean 28 partidas, va a estar posicionado en nuestro ranking. ¿Vale? ¿Cómo funciona la fórmula? Bueno, pues la fórmula, como os comentaba, es para todos los jugadores que juegan una partida. Tú al jugar una partida vas a generar unos datos. Estos datos se van a recopilar, los recopilamos internamente a través de las databases que nosotros tenemos y aplicamos el ERS. Como os comentaba, el ERS, al final, pues en esas primeras fases, nosotros lo construimos usando alrededor de, fueron más de 500.000 datos, 500.000 líneas de código al final de cada uno de esos jugadores, de cada una de sus partidas, todas competitivas, porque volvemos a hacer hincapié en ello. No sirve de nada el usar partidas for fun para promocionar ese talento, bajo nuestro punto de vista, y por lo tanto nosotros queríamos generar esta fórmula usando datos competitivos recopilados a lo largo de toda nuestra experiencia previa generando competiciones. Que sin generar competiciones esta fórmula no tendría sentido, porque no hubiéramos podido tener esa base de datos tan grande que nos permitía pues, saber si era robusta o no la fórmula. El RS, como comentaba también anteriormente, hubo una beta, primero se realizan pruebas y hay que utilizar pues, aplicaciones de modelos de reducción de dimensionalidad, ¿no? Se usan métodos, pues, por ejemplo, Boruta o Random Forest, entre otros muchos métodos que no puedo explicar obviamente, para poder llegar a esas variables que permiten que nuestra fórmula sea una fórmula aplicable tanto para el primero del ranking como para el último, tanto para el jugador que juega en primera división como para el que juega en séptima división, porque hay que tener en cuenta que tampoco te enfrentas al mismo tipo de jugadores, las partidas no duran lo mismo, tu nivel de exigencia no es el mismo y sin embargo, si tú estás en primera, tu talento es mayor que si estás en séptima, porque al final también has jugado al juego más y tienes un talento más desarrollado. Como comentaba, volviendo aquí al proceso de cómo funciona, una vez registramos los datos en tiempo real de cada partida, se aplica el RS en ese mismo instante. Por lo tanto,
justo cuando acabas tu partida y puedes clicar ya en nuestro dashboard, que luego lo veremos más adelante, puedes ver tus resultados y entrenar en función de ellos. Al entrenar en función de los resultados que has obtenido y mezclado con todas las herramientas analíticas que teníamos, puedes seguir jugando partidas, mejorar y de esa manera subir en el ranking. Y al subir en el ranking, lo que te permite esto es que al final un equipo se fija en ti y te fiche, como ha pasado ya en bastantes casos de EAS, ¿no? Un momentito, perdón. Sí. ¿Cómo lo unimos al ecosistema? Porque lo que repetíamos al principio de la charla, no te sirve nada tener una fórmula si no tienes dónde aplicarla, y tampoco te sirve aplicarla si no tienes un sitio donde sea interactiva con tu comunidad. Pues nosotros decidimos que era muy útil en determinadas circunstancias. Una era muy clara, el ranking, y otras, pues bueno, se han ido desarrollando en función de ese ranking. La primera era, como os comentaba, el ranking general, que es la unión de todas las divisiones de la liga bajo el mismo paraguas, donde tú puedes ver cuál es tu posición. Y de esa manera, pues puedes compararte con el resto otra vez y tener una motivación, no solo personal, sino una motivación también de competir contra el resto y una aspiración de llegar a ser profesional. Porque piensas, oye, que es que estoy primero en la liga más grande de España, en la liga amateur más grande, ¿se van a fijar en mí? Lo más probable es que sí. Y eso es lo que nosotros queríamos, solucionar una de esas necesidades que nos comentaban, tener la lupa donde poder observar a los jugadores. Os voy a enseñar un segundito lo que es el dashboard. Esperad, que es este. Un momentito. Vale. Este es el ranking. Aquí en el ranking lo que tienes es todos los jugadores, con su división, su rol y su puntuación RS, ¿vale? En este caso es la puntuación RS acumulada. Cada partida te da una puntuación RS. Nosotros lo que considerábamos que era más óptimo era hacer pues, una serie de parámetros que se acumulasen y de esa manera pues, poder tener una nota final. En este caso, por ejemplo, el que va primero es un chico francés de Clash que tiene 22 años y juega en la posición top. Su ranking acumulado, su posición es primera, su puntuación RS acumulada son 496 puntos. ¿Por qué también acumular? Porque, oye, Usuala puede tener un mal día, pero si su progresión siempre ha sido mantenerse con notas muy altas, no tiene sentido tampoco que baje en ese ranking. Es por eso que sea acumulada. Y aquí vemos, por ejemplo, casos muy particulares, como que chicos de 16 años aparezcan el número desde el ranking. En este caso, Lightfall, que también es top y es un jugador pues, que tiene muchas opciones de poder llegar a esa escena profesional, ¿no? Porque con su edad y cómo está desarrollando su talento en las partidas, pues es muy probable que lo haga. También es interactivo, tú puedes pulsar en cada jugador y automáticamente se cambian todos los promedios, ¿no? Y puedes buscar, ¿vale? Aquí puedes buscar, por ejemplo, un jugador y automáticamente lo mismo, puedes pulsar sobre él y se cambian sus resultados. De esta manera es muy fácil interactuar y es muy fácil buscarte. Después también pensamos que cómo darle eco a ello, pues poner este ranking a disposición en las retransmisiones. Hay más cantidad de contenido que pueden comentar nuestros casters, más información disponible de cara a realizar esas retransmisiones y al final también era una manera de promocionarlo in situ. Es por ello lo que comentaba de que es en tiempo real todo, porque no tendría sentido tampoco si esta aplicación tuviéramos que hacerla un día después de que se jugaran las partidas. Puedan pues eso, tener más información más contenido y añadir pues eso, más valor a la experiencia del usuario. En este caso ahí se ve una miniatura de lo que sería el dashboard del equipo de la semana. Otorgamos un premio de MVP en cada partida al jugador que tiene una puntuación RS más alta y los jugadores de la misma división, dependiendo su rol, que tienen esa puntuación más alta, pueden pues son parte del equipo de la semana de cada división. ¿Qué aporta? Pues, como comentábamos, soluciona necesidades comunes, soluciona la falta de scouters y la solución a los problemas de sesgo que existen. Por un lado, la solución a necesidades comunes es porque
existe un benchmarking para que los jugadores vean cómo rinden en comparación al resto. Y existe un listado instantáneo de cuáles son los jugadores en el momento actual. Los jugadores aspiran a ser pro, los clubes necesitan esos jugadores, pues al final tienes aquí un sitio donde poder ver la información en tiempo real. Esto lleva al segundo punto, que es esa falta de scouters. Al final no puedes ver todas las partidas que quieres, no hay tanta gente dedicada a poder observar las partidas del amateur y obviamente te estás perdiendo mucho talento si pasa eso. Por lo tanto, nosotros dijimos, oye, vamos aquí con este ranking a incluir a los jugadores de todas las divisiones, a ponerles ese escenario donde ellos puedan lucirse y donde puedan aparecer. De hecho, en el top 25 de nuestro ranking no solo son jugadores de primera división, aparecen jugadores de segunda e incluso jugadores de tercera han podido colarse en ese top 25. Algo que sin duda es un logro y sin duda les ponen el escaparate. Y lo último era la solución a los problemas de sesgo que generaba ese scouting tradicional, que se resume en 2 puntos. Si solo puedes ver una serie limitada de partidos, como comentaba, te pierdes a jugadores y se tienen en cuenta muchas veces datos que nada tienen que ver con el rendimiento deportivo, que son importantes y nosotros no lo negamos, pero queremos dar ese pasito hacia adelante y que los datos estadísticos tengan un peso que creemos que es bastante importante, ¿no? ¿Y cómo sabemos que funciona? Bueno, pues sabemos que funciona porque obviamente hay un equipo dedicado a hacer un quality check del algoritmo constantemente, cada semana se va revisando, cada vez que se juegan los partidos nosotros podemos analizar y gracias a nuestro análisis de datos y a nuestras bases de datos qué ha sucedido en esos partidos y ver si la fórmula se está comportando como debe de comportarse. Después que los resultados, obviamente tras ese quality check, los hemos comprobado y son robustos, y lo que está resaltado en el centro, que los jugadores que destacan dan el salto a categorías superiores. El chico que sale en el medio con Vodafone Giants es Viquetox. Viquetox era el protagonista del vídeo que os he puesto anteriormente. En la prueba cerrada que realizamos el año pasado, Viquetox fue la persona que ocupó el puesto número 1 del ranking EAS. Ese jugador obtuvo pues eso, muy buenas notas a lo largo de sus partidos y al final su rendimiento deportivo le hacía destacar. Este año está jugando en Superliga Orange, por lo tanto la fórmula demuestra que si tú destacas dentro de ella tienes muchas posibilidades de subir. Los jugadores que aparecen acompañados al lado también son algunos de ellos, bueno, todos, pero todos no son los que, o sea, hay más jugadores de los que aparecen aquí, pero todos los que aparecen aquí ya han dado el salto al profesionalismo, ¿no? Y también han jugado en EAS. Todos ellos también en posiciones muy altas del ranking ERS, como por ejemplo el chico que aparece el segundo al lado de Viquetox por la derecha, que es Fénix, uno de los jugadores más destacados este año en Superliga Orange. Y el Joya, que es un jugador que probablemente salte a las ligas europeas, que es el chico que aparece entre Fénix y Viquetox. ¿Y por qué lo hacemos nosotros? Que esta también es una pregunta del millón. Si no somos scouters, no somos un club y somos una organización, ¿por qué lo estamos realizando nosotros? Cuando quizás sería mejor que lo estuviera realizando un equipo. Pues por 3 puntos. Nosotros entendíamos que era valor para nuestros consumidores, valor para los jugadores que juegan en EAS. Y si nosotros conseguimos ver que existe una necesidad y conseguimos una herramienta que solucione esa necesidad, nos sentimos en la obligación de poder ponerla a disposición del usuario. Lo segundo es la diferenciación con los competidores. Ahora mismo, hacer competiciones las puede hacer cualquiera, y lo sabemos. No cualquiera puede llegar a una masa como hemos llegado nosotros, abarcando diferentes divisiones, ni tampoco, que esto ya es mucho más difícil, el realizar unas herramientas analíticas como las que hemos realizado nosotros. Y lo tercero es porque nosotros, como EAS, queremos ser una parte necesaria del sector. Queremos aportar valor al sector y a la industria y por ello nos sentimos en la obligación también de realizar esas herramientas competitivas. Y bueno, con esto era explicaros un poco lo que es eSports Amateur Series, lo que es el ERS, y si tenéis más preguntas o si tenéis alguna pregunta para realizarme, estaré encantado de contestarla. Bueno, pues a ver, Jaime, te voy a decir una cosa. Yo no sé lo que opinará la gente, ¿vale? Cada uno evidentemente es libre, pero yo te digo que estoy encantado con varias cosas. Encantado con la charla y con la exposición que has dado, encantado con el proyecto y encantado de haberos tenido con nosotros porque
porque creo que la charla y lo que proponemos y la idea que nosotros teníamos con estas charlas, esto es lo que precisamente significa, ¿no? Es decir, entender la tecnología, no hay que ser el experto en Machine Learning, en Big Data o lo que sea, sino simplemente entender cómo puede realmente la tecnología ser un apoyo para la evolución de los eSports. Y creo que esta presentación es un clarísimo ejemplo de lo que nosotros queremos lograr con estas charlas, en concreto en esta edición de eSports Week dedicada a tecnología. Así que, por mi parte, vaya por delante la enhorabuena y de verdad que grandísimo proyecto. Muchas gracias. Y creo que esto es, nosotros que aparte tenemos hacemos formación y demás, y nos encontramos con muchos casos y mucha gente que dice, yo quiero hacer ligas diferentes, yo quiero hacer cosas diferentes, porque no hay nadie que haga X cosas. Mentira, sí que hay gente que lo hace y lo hace muy bien y le da un valor añadido, ¿no? Y yo por eso creo que eSports Amateur Series tiene tanto futuro y tanta importancia. Así que abrimos el turno de preguntas. Tenemos un poquito más de tiempo, no vamos tan pillados como ayer, no obstante me gustaría mantener un poco el formato y que no pasásemos a lo mejor de 10-15 minutos. Así que por orden de mano levantada, Juan, por favor, adelante. Bueno, Jaime, en primer lugar, enhorabuena porque coincido con Rafa en que o sea, ha sido muy inspirador, ¿vale? La charla y me ha parecido muy interesante. Pero me surge una duda por el tema, bueno, yo también he montado competiciones y demás, y me surge una duda. Sí. Y es que cuando has mencionado OpenGG, o sea, yo después de ver toda tu charla y demás, te explico, yo creo que vuestro sistema es muy interesante, pero creo que se complementa con OpenGG y de ahí me surge una duda. ¿Por qué OpenGG lo habéis clasificado como for fun y no como profesional? Cuando tú en OpenGG, por ejemplo, tienes estadísticas de las clasificatorias que realiza dentro del juego, que también son muy importantes. Además, es una herramienta de scouting brutal porque en OpenGG descubres, si tienes localizadas las Smurfs de tus rivales, descubres qué campeones ha estado usando en sus últimas partidas en solo queue, que seguramente serán los que utilicen en el partido competitivo y no necesariamente lo ha tenido que utilizar en las últimas jornadas de la competición. Entonces, ¿por qué lo etiquetáis como más for fun? Okay. Antes de todo, muchísimas gracias, Rafael, por tus comentarios de antes y muchas gracias, Juan, también por tu pregunta. Mira, te contesto. Nosotros, OpenGG, creemos que también se puede complementar muy bien a la labor que hacemos desde con toda la parte analítica. Sin embargo, como el por qué lo clasificamos en la parte for fun es por una cosa que has dicho tú. Entendemos que los jugadores juegan mucho al solo queue. Y el solo queue, aunque es unas partidas competitivas, no son unas partidas dentro de una competición, como puede ser la eSports Amateur Series o como pueden ser otro torneo regular. Es cierto que OpenGG hay algunas secciones donde puedes observar algún dato de alguna competición organizada, pero sin embargo, lo que tú juegas en solo queue, muchas veces sí que es cierto que se traslada a esas partidas competitivas, pero el rendimiento no es el mismo. No es el mismo porque no juegas contra un equipo de 5 contra 5 hecho por matchmaking del propio juego, sino que juegas contra un club o contra un equipo también de colegas que sí que están entrenando juntos. Es por ello esa diferenciación. Y por eso nosotros entendemos que OpenGG aporta un valor muy importante, pero tiene esa lacra que quizás nosotros sí que podemos solucionar. De todas maneras, creo que también comentabas una cosa muy interesante, que es que OpenGG se puede complementar muy bien con ellas. Y nosotros es por ello, por lo que en algunas herramientas como la bolsa de jugadores dejábamos abierta esa posibilidad. Oye, nosotros sabemos que es muy importante para todos los jugadores amateurs y para todos los clubes el poder observar lo que hacen en OpenGG. Por lo tanto, podéis ir a OpenGG, se puede visualizar y de esa manera pues se obtiene todo el paquete conjunto, que es lo que nosotros hacemos para el formato competitivo y lo que hace OpenGG recopilando las estadísticas de tus partidas dentro del juego. Vale, perfecto. Pasa al siguiente. Me ha quedado muy claro, Jaime. Me he quedado callado esperando a que pasen al siguiente, pero me ha quedado muy claro y nada. Y de nuevo agradecerte el webinar, que ha sido muy bueno. Muchísimas gracias, Juan. Diego creo que tenía alguna pregunta, pero creo que igual también se las has debido de responder porque ha bajado la mano. Así que pasamos si quieres volver a levantarla, Diego, adelante. Pasamos a Pedro, que tiene también la mano levantada. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Perfectamente, Pedro. Hola, muy buenas. Lo primero de todo, Jaime, enhorabuena. Tremenda exposición, tremendo planteamiento.
Y como dije en el chat, enhorabuena a todo el equipo de conceptualización y desarrollo. La verdad es que abren Muchas mucho gracias. los ojos al respecto. Pero ahí yo te quiero preguntar cómo lo tenéis planteado en cuestión a los tramposos, porque obviamente tenemos mucho deportista, pero también tenemos mucho tramposo profesional. La gente que hace trampa, la gente que hace Exacto. legusting, la gente que usa scripts, la gente que obviamente hace trampas. Entonces, ¿cómo tenéis esto estudiado, solventado, no voy a decir, pero obviamente es una barrera a veces para el desarrollo saber diferenciar bien el profesional del tramposo? Sí. Y no digo que sea el doping de nuestra generación, pero obviamente hay unas similitudes. ¿Cómo lo estáis enfocando? Sí. Antes de nada, muchas gracias por la pregunta también, Pedro. Coincido contigo, este es el mayor problema que tiene el sector. Las cuentas Smurf, que son las cuentas secundarias de los jugadores, y los tramposos. Nosotros esto lo hemos encarado desde el principio de todo a través de nuestra propia competición. Nosotros, la primera barrera era el reglamento. Sin el reglamento y unas normas muy férreas contra estos tramposos no se podía hacer nada. Después, aparte de estas reglas, lo que nosotros hicimos es que tenemos un equipo interno de árbitros que están observando las partidas y luego también otro equipo que analiza los datos de las partidas, aparte de ese equipo de datos que está haciendo todo el tema de la fórmula y todo el tema de las aplicaciones, para identificar estos tramposos y poder expulsarlos automáticamente de nuestra competición. Nosotros tenemos tolerancia cero ante cualquier persona que haga Smurf. De hecho, todas esas personas que nosotros los hemos detectado, automáticamente se les expulsa. Si en caso de que luego se pueda demostrar que no es una Smurf, se les puede admitir, pero no suele pasar porque nosotros siempre es en 99,9 acertamos quién es Smurf y los podemos echar de la competición. Y luego también porque al haber hecho esto de una manera de tolerancia cero, también tenemos el apoyo a la comunidad, que si detectan alguna de sus partidas que hay un comportamiento extraño, ya nos lo ponen sobre aviso, y si detectan ya que es una Smurf, por cualquier motivo, por haber analizado las partidas dentro de nuestro entorno de analítica y de otros entornos, también nos lo ponen sobre aviso y nosotros podemos hacer un estudio y a través de las herramientas que tenemos detectar si es Smurf. Una vez detectado que es Smurf, esa persona, automáticamente se revisan también las partidas previas. Si en esas partidas previas también ha habido ese problema, se quita toda la información de sus partidas del entorno analítico. También esa persona automáticamente deja de aparecer en los rankings y deja de aparecer en ese entorno para que no se contaminen los datos del resto de jugadores. Espero que más o menos he podido... Sí, 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 todo perfecto y nada, enhorabuena y ánimo y adelante con ello. Muchas gracias. Y al final creo que sí que recuperamos una pregunta de Diego. Adelante, Diego. Perfecto. Hola, buenas. Sí, al final me he animado. No estaba muy seguro, pero bueno. Me uno a los compañeros y a los directores. Enhorabuena por la exposición. Por lo que me toca a mí, que no soy muy técnico, me lo has dejado claro, que es una cosa que te agradezco. El que me haya enterado y me haya entretenido e interesado lo que me has contado. Muchísimas gracias. Y mi pregunta era la siguiente. En determinados juegos que actualmente no son eSports, ¿vale? Ya sea porque no se nacieron para ello o porque no han tenido tirón, una de las cosas que sí que hace que la gente se involucre más, y entiendo que al final pase luego a la fase de más competición o más eSport, es el tema de ranking dentro de los juegos, ¿vale? Entonces, mi pregunta es, ¿vuestra aplicación, vuestro sistema en un futuro actualmente sería viable para desarrollar, por ejemplo, ranking en juegos terceros, que eso motive a la comunidad a crear una competición y finalmente ser vosotros los hosters de determinadas competiciones y demás? ¿O os centráis en LoL, aparte por la importancia que tiene, también porque la API, que hasta donde sé es lo que, digamos, os permite a vosotros acceder a la información de las partidas y demás, es mucho más accesible que en otro tipo de juegos? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta, Diego. Aquí dices dos cosas muy interesantes. La primera es el usar las herramientas para generar esa comunidad, que nosotros creemos que es imprescindible. Creemos que hay mucho valor ahí porque podemos extrapolar esta manera de trabajar hacia otros juegos, a otros juegos quizás menos conocidos, para poder potenciar las comunidades y de esa manera también que el sector crezca. Obviamente no podríamos usar el mismo algoritmo porque este algoritmo está específicamente diseñado para League of Legends,
pero sí que podríamos trabajar en hacer otros algoritmos diferentes con un equipo, pues eso, dedicado a cada título. Creo que es muy bueno, creo que sería una buena manera de potenciar todos los juegos y de esa manera pues también potenciar lo que es el sector amateur de cada uno, porque no hay profesionales si no hay una base de jugadores, y eso es así. Y luego lo segundo que comentabas que era muy importante es el por qué no hemos realizado esto, y es por el tema de las APIs. La API es imprescindible al final porque es donde nosotros obtenemos los datos de lo que ha pasado en el juego y luego los podemos, entre comillas, cocinar, ¿no? Para que nosotros pues realicemos todo este tipo de herramientas. No es tan importante el que la API sea accesible o no, ya que se pueden pues eso, llegar a algún tipo de acuerdo o determinadas acciones. Sin embargo, sí que es muy importante que esos juegos cuenten con una API bien hecha y una API bien estructurada, que en muchos casos no existe o que en muchos casos pues está hecha de una manera pues más light porque ese juego no tiene esa necesidad como puede ser la de League of Legends. Entonces es algo que obviamente nosotros queremos, es algo que está encima de la mesa y que ojalá en el corto plazo podríamos hacer. Muchas gracias por la pregunta, era muy interesante también. Venga, nos ha surgido una y nos quedan 3 minutitos, así que si podemos hacerlo en 3 minutos, adelante, Pablo. Sí, hola. Bueno, en primer lugar, gracias por la exposición, ha sido muy, muy inspiradora. Y bueno, mi pregunta va un poco relacionada con el tema de datos. Obviamente al explotar datos de la forma que lo hacéis, a través de cualquiera de los algoritmos de explotación de datos, estos datos son públicos porque en principio Riot los da como públicos. ¿Os habéis enfrentado a algún tipo de restricción a la hora de explotar esos datos? Entiendo un poco por el lado de toda esta... Obviamente estamos en un mundo que no está muy regulado, pero toda la regulación de datos de Internet que hay, de propiedad intelectual, podría caber la posibilidad de que esto llegara a un momento que se bloquease o que hubiera que pedir ese acceso al usuario para poder mostrar sus datos o explotarlos. ¿Os habéis enfrentado a eso? ¿Habéis pasado por ahí? ¿Cómo lo enfrentáis? Era un poco mi pregunta. Muchas gracias, Pablo, por la pregunta. Creo que también es muy interesante. La parte de analítica de lo que pasa en una partida es al final más pública. También se pueden llegar a esos acuerdos con el publisher del videojuego, pero sí que hay que tener en cuenta que cuando tú publicas datos que son ya contactos de jugadores, como en la parte de Radar, nosotros obviamente cumplimos todas las regulaciones que hay aquí en España, que es donde operamos. Por lo tanto, todo lo que hacemos siempre está bajo el marco de la LOPD, la Ley Orgánica de Protección de Datos, y contamos con el consentimiento de aquellos jugadores. Y si los jugadores en algún momento quieren borrar esos datos de la base de datos, obviamente tienen el derecho a hacerlo y nosotros siempre estamos cumpliendo esa normativa. Vale, genial. Gracias. Muchas gracias. Perfecto, pues lo dicho, Jaime, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta eSports Week. Enhorabuena por el proyecto y nada, Muchas espero gracias. que nos veamos más adelante en alguna otra ocasión, que estoy convencido de ello. Sí. Pues nada, yo por mi parte daros las gracias por esta magnífica iniciativa de organizar las charlas, las eSports Week. Creo que espero haber aportado algo interesante. No quería meterme mucho en la parte de cómo se hace, sino más en la parte de por qué aporta valor. Y muchas gracias a todos los que me habéis escuchado y por las preguntas, porque todas las preguntas son buenas y creo que es enriquecedor para hacer que el sector crezca. Gracias. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias, enhorabuena y gracias también a todos los que habéis asistido a esta charla. Se agradece muchísimo que haya tanta gente. Y nada, continuamos mañana con la última sesión de esta semana. Mañana estará dedicada a blockchain. Espero que esto no os asuste de antemano. Ya os digo yo que también será bastante divertida e interesante. Así que nada, os esperamos mañana. Muchísimas gracias a todos y hasta luego. Gracias. Buenas tardes.